Hola, vamos a ver si podemos resumir un poquito el tema 6, que habla sobre todo del lenguaje como otro de los procesos cognitivos más importantes. Bien, en este tema, sobre todo, nos interesa centrar una definición del lenguaje desde el punto de vista psicológico como un sistema flexible de signos vocales, gráficos y gestos y reglas que nos permiten representar y expresar nuestras ideas, nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. De las características solamente nos vamos a quedar con que es adquirido, es articulado, es simbólico y es abstracto, ¿no? En cuanto a los usos y las funciones del lenguaje, pues las dos principales funciones, la función comunicativa y la función representativa. La función comunicativa, en este caso, es el lenguaje hablado o el lenguaje escrito, también el lenguaje gestual, para posibilitar la comunicación, nuestra comunicación con otras personas, con otros individuos, incluso con nosotros mismos en otros momentos, en otros tiempos. En la comunicación, dos grandes categorías, la comunicación verbal y la comunicación no verbal. La comunicación verbal es la que realizamos a través de las palabras articuladas, tono, volumen, ritmo de nuestra voz, y la comunicación no verbal sería la comunicación que expresa la posición, el comportamiento, los gestos, los movimientos y la postura de nuestro organismo. Aquí poner de manifiesto que casi un 80% de la comunicación que realizamos a través de los demás se realiza a través de canales no verbales. De ahí la importancia que tiene la comunicación no verbal. En cuanto al lenguaje y pensamiento, pues a la hora de establecer la relación entre lenguaje y pensamiento, varias posibilidades en cuanto a que el pensamiento depende del lenguaje o es el lenguaje el que depende del pensamiento y lógicamente también la postura intermedia que va a ser con la que nos quedamos actualmente, que es un poco la que defendía Vygotsky, que nos dice que tanto lenguaje como pensamiento están interrelacionados y el uno permite el desarrollo simultáneo del otro. Es decir, que hay una interrelación absoluta. Por lo tanto, el lenguaje y el pensamiento están tan estrechamente ligados que no es interesante o no tiene ningún sentido plantear cuál fue primero. El lenguaje es nuestro principal instrumento para pensar y pensar y organizar nos permite expresarnos mediante el lenguaje. Siguiente cuestión importante, áreas del cerebro, áreas del sistema nervioso relacionadas con el lenguaje. Nos vamos a quedar con las cuatro principales, las áreas de Broca y de Wernicke en los lados del encéfalo y después el fascículo longitudinal superior, también conocido como fascículo arqueado, y el giro angular. No vamos a entrar en la función que tiene cada uno de ellos, pero sí veremos después en las lesiones que pueden tener el tipo de pérdida que se puede producir. ¿De acuerdo? Siguiente cuestión que nos interesa fijar y que entra para examen es el desarrollo evolutivo del lenguaje. Lo tenéis resumido en las tres etapas, la prelingüística, que nos lleva desde los gestos a las palabras, la lingüística de la palabra a la frase, y el lenguaje como instrumento de socialización. Bueno, en la etapa prelingüística, pues lo fundamental lo tenéis allí, a los 6 meses el balbuceo, la emisión de sonidos todavía sin una intención comunicativa, a los 9 meses aparece la palabra señal,
ya tiene una intencionalidad comunicativa, pero todavía no simbólica, ¿no? Es decir, detrás del signo palabra todavía no hay un símbolo. En la etapa lingüística, pues al año aproximadamente, aparición de las primeras palabras que son generalmente bisílabas, perdonad, con significado. Entre los 12 y los 18 meses la palabra oración, entonces una palabra que tiene sobre todo un sentido ya de oración completa, como por ejemplo cuando el niño dice tete, está diciendo en realidad acércame el chupete, ¿de acuerdo? Y hacia los 18 meses las primeras construcciones sintácticas ya de sujeto y adjetivo, normalmente pues como tenéis allí niño guapo, etcétera. Hacia los 2 años se produce una explosión de la cantidad de vocabulario y de utilización del lenguaje. Y a partir de los 2 años, hacia los 3 años aparece el yo, aparece la construcción de reglas sintácticas y a partir de aquí el lenguaje se acelera, el desarrollo del lenguaje se hace muy rápidamente. Hacia los 5 años consideramos que puede considerarse finalizado el desarrollo sintáctico. A los 7 años el aprendizaje del lenguaje y prácticamente podemos decir que está prácticamente el desarrollo del lenguaje casi completo a esa edad. Y ya saltamos hasta los 12-13 años cuando podemos hablar del desarrollo del pensamiento hipotético. Si recordáis, con el tema anterior coincide con el periodo de las operaciones formales o abstractas de Jean Piaget. Pasamos a los trastornos del lenguaje. Estudiamos los más fundamentales por tener una idea de ellos. En cuanto a trastornos de recepción, pues la sordera, que vamos a llamar hipoacusia, no vamos a entrar en los tipos de sordera que hay. Y en cuanto a los trastornos centrales, pues vamos a hablar de las agnosias auditivas, que son el paciente oye, pero es incapaz de entender lo que está oyendo, como si de repente la gente hablase otro idioma que no entiende. La afasia, todas las que empiezan por A, que quiere decir pérdida, falta ¿de acuerdo? Entonces las afasias, aquí sí que vemos que son pérdidas generalmente por lesiones o en el área de Broca o en el área de Wernicke, y entonces según qué tipo de lesión, pues tenemos afasia motora. Aquí no se puede hablar, no se puede articular aunque se entiende el lenguaje, o afasia sensorial, y aquí lo que no se puede es integrar, comprender el significado de las palabras. Ahí tenemos las dos. Bueno, después hablamos de la disprasia. Como os dice allí, el paciente sabe lo que quiere hacer, pero no controla los músculos necesarios para llevarlo a cabo. La disartría, que es un desorden de la articulación del habla. La alexia, que es un desorden para ver la palabra escrita. Para ver, se entiende para entender, porque la palabra escrita la ve, pero no es capaz de leer. Y la dislexia, que es más conocido que la alexia, es un trastorno que impide leer y escribir correctamente por alteración en el orden de las sílabas. En cuanto a trastornos de producción, pues vamos a ver simplemente la disfemia, que es el nombre técnico de la tartamudez, y no vemos en realidad nada más. Y con eso pues queda terminado un tema como es el del lenguaje, pensamiento y el lenguaje.